por capítulo o artículo por artículo, pero sí que conozcan las consecuencias que tienen estas leyes para la práctica clínica. La mayoría de los médicos las desconocen y de hecho asumo que yo también las desconocí durante bastantes años hasta que tuve que preparar la clase. Y es importante que conozcamos las leyes y que conozcamos cómo acceder a ellas, ¿sí? Porque realmente cada día es más importante responder. No, nuestro país, felizmente, no tenemos como la persecución de los juicios de mala praxis como ocurre en otros países, salvo algunas especialidades que están mucho más jugadas, digamos. Es probable que en las próximas décadas la posibilidad de los juicios se incrementen, pero sobre todo lo que uno ve más bien es el avasallamiento del derecho de los pacientes. El tema de la mala praxis o de las agresiones, de los ataques a los médicos, los tenemos muy claros por los medios de comunicación, pero seguimos viendo poco las situaciones donde en realidad pasa al revés, que se avasalla el derecho de los pacientes, que no se les da acceso a la historia clínica, que no se les certifica. Yo escucho, y la verdad es que no lo entiendo, muchas veces nosotros no hacemos certificados, acá no se hacen certificados, como si uno pudiera decirle algo al paciente, pero después no respaldar eso en un papel con un valor oficial. ¿Sí? Uno puede, digamos, si uno no considera que un paciente, por ejemplo, tenga una patología que justifique pedir una licencia, es válido. ¿Sí? Uno puede decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con pedirle una licencia, pero lo que no puedo dejar de hacer es de darle por escrito o una copia de la historia clínica, que ahora vamos a ver es el derecho del paciente, o un certificado donde conste el diagnóstico que nosotros estimamos que ese paciente tiene o los elementos clínicos que encontramos, ¿no? Sí, Matías, sé que no estoy compartiendo, quédate tranquilo, ahora empiezo a compartir. Lo que pasa es que cada vez que entra alguien se me interrumpe la posibilidad de acceder a la pantalla que estoy compartiendo, entonces tengo que volver a compartir, por eso había dejado de hacerlo. Bueno, vamos a empezar un poquito con la clase. Hay dos leyes que me interesa que veamos hoy. Una es la Ley de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, y otra es la Ley de Salud Mental. Vamos a tratar de ver ambas leyes de una manera lo más tolerable y sucinta posible para que no se les haga muy plomazo. Ahí vamos entonces con la Ley de Derechos del Paciente, que es la Ley 26.529 del año 2009. Son todas leyes, las dos son leyes muy recientes, y que fue modificada por la Ley 26.742, no hace falta que se acuerden los números, ¿sí? Pero que simplemente es una modificación de la Ley de Derechos del Paciente, ¿sí? Y no podemos, me cacho en eso. Bueno, ténganme paciencia, tengámonos paciencia mutuamente. Bueno, esta ley de derecho de los pacientes con relación a las instituciones de salud y a los profesionales dice una cantidad de cosas que en principio son bastante obvias. ¿Cuáles son los derechos del paciente en primera instancia? Los derechos del paciente son, en principio, el derecho a la asistencia, ¿sí? Principalmente niños y adolescentes, pero en realidad yo no digo niños, niñas y adolescentes, pero es obvio, ustedes hagan de cuenta que lo digo, a mí me fastidia mucho, me parece una redundancia, ¿sí? Pero la ley lo dice, niñas, niños y adolescentes, sin distinción de raza, nivel socioeconómico, religión, grupo étnico, orientación sexual, orientación de género, ¿sí? Ningún tipo de consideración política, económica o social justifica ninguna discriminación con respecto al derecho a la asistencia, ¿sí? Obviamente, trato digno y respetuoso, tenemos que respetar cualquier convicción, cualquier orientación válida, tanto del paciente como de las personas que lo acompañan o su familia, dirigirnos al paciente con respeto, y no hablamos solamente de los médicos, los enfermeros,
los psicólogos, los asistentes sociales, los kinesiólogos, etcétera, etcétera, tenemos la obligación de brindar un trato digno y respetuoso al paciente, respetar la intimidad, ¿sí? Resguardar su intimidad, de la misma forma que tenemos que respetar. Que guardar el secreto profesional, ¿no? Guardar como, tiene que ver con el secreto también, ¿no? Tiene que ver con el secreto y con la confidencialidad. Digamos, tenemos que ser muy cuidadosos con los datos de los pacientes, tener la mayor confidencialidad posible y por otro lado, ser muy cuidadosos de cómo manejamos la información del paciente. O sea, todos los procedimientos que llevamos adelante para recabar información, la forma en que depositamos esa información, etcétera, tenemos que ser muy cuidadosos de la confidencialidad, ¿sí? La autonomía de la voluntad, que es otro elemento fundamental de esta ley y en realidad tanto la de derechos del paciente como la de salud mental hacen muchísimo hincapié en la autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar tratamiento o a rechazarlo y no nos tiene que dar ninguna explicación por eso, ¿sí? Por supuesto, tenemos que asegurarnos que el paciente sea capaz de comprender las características de ese tratamiento o de ese procedimiento diagnóstico que se le está ofreciendo, que esté en capacidad de comprender lo que se le está planteando, pero no podemos cuestionar los motivos. O sea, el paciente si quiere nos dice por qué rechaza un procedimiento o un tratamiento, pero no está obligado a hacerlo, ¿sí? Se trata de que digamos, hoy en día se habla de la autonomía progresiva, de que tanto los niños como los adolescentes, como las personas con discapacidad puedan participar en las decisiones que se toman, especialmente que involucran su vida y su salud. Por lo tanto, se trata de incluirlos en la toma de decisiones, ¿sí? Y hay un agregado que en realidad es lo más importante que hizo esa ley modificatoria que les mencioné al principio, que tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales los pacientes están en una condición de enfermedad incurable, irreversible, ¿sí? O en estadio terminal, o han sufrido un accidente que los coloque en una condición de irreversibilidad. Tienen derecho al rechazo de ciertos procedimientos, ¿sí? Obviamente, alguien que tiene una enfermedad incurable, pero que no está en un estadio terminal, no nos va a poder decir no quiero medidas de soporte vital que no está recibiendo, obviamente. Por eso, básicamente, se menciona el tema de la condición terminal y la posibilidad del paciente o la capacidad del paciente para rechazar ciertos procedimientos terapéuticos, por ejemplo, cirugías, o medidas de soporte vital, o incluso nutrición e hidratación, cuando en realidad no vayan a modificar su situación y sean desproporcionadas en cuanto al grado de sufrimiento que puedan provocarle al paciente o que sean desproporcionadas en cualquier aspecto, ¿sí? Con respecto al beneficio que se espera obtener. Del mismo modo, decíamos, las medidas de hidratación o alimentación cuando lo único que van a lograr es prolongar la vida en una condición irreversible y terminal. También el paciente tiene derecho a rechazarlas, en muchos casos anticipadamente, porque en algún momento puede dejar de poder hacerlo. Y ahora vamos a hablar también de la expresión de voluntad anticipada. Por supuesto que el paciente pida que se interrumpan las medidas de soporte vital o cualquier otro procedimiento no implica que no tenga derecho a recibir cuidados paliativos, aquellas medidas de control y alivio del sufrimiento, por ejemplo, analgesia, ¿sí? ¿Está claro? Esto este cachito lo vamos a repetir varias veces porque reaparece en varias circunstancias relacionadas con esta ley. Y bueno, salimos de vuelta porque no nos deja avanzar. Y entramos de nuevo.
La información sanitaria, que es otro derecho del paciente, el paciente tiene derecho a conocer la información sanitaria de una forma clara, suficiente, comprensible, y también tiene el derecho de no recibirla. O sea, si el paciente nos dice, mire, yo no quiero saber el diagnóstico que tengo, no quiero hacer nada, usted decida, haga lo que tenga que hacer, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, tiene todo el derecho, no podemos obligarlo a recibir información que el paciente no quiere recibir, ¿sí? Y esto es importante porque hay países donde, ustedes vieron, lo vemos, qué sé yo, más en las series y en las películas, que le tiran al paciente el diagnóstico y si se quiere salir y tirarse por la ventana, hágalo, pero no me van a hacer un juicio por no dar información sanitaria al paciente. Bueno, nuestra ley nos permite aceptar que el paciente no quiere recibir información y eso está muy bien porque estamos respetando un derecho también del paciente. Hay un concepto que es el concepto de privilegio terapéutico que en nuestro país no está incluido en la ley, pero que en otros países como en España sí, y es que cuando el médico entiende que el paciente va a sufrir, voy a plantear en Facebook que por favor entren a la clase en tiempo, porque esto es una locura entrar y salir todo el tiempo de la pantalla para ustedes también. Les hablaba del privilegio terapéutico, que es cuando el médico estima que el paciente puede llegar a sufrir un perjuicio psicológico muy intenso frente al conocimiento de un diagnóstico, se reserva la posibilidad de transmitirlo o no, a su albedrío. O sea, el que decide es el médico. Sí, entiendo, Lucas, quédate tranquilo. Sé que en algunos casos es así porque no hay más remedio. Yo misma estoy entrando y saliendo por los problemas de internet. No lo tomes por vos en particular, les voy a pedir a todos que entren lo más puntual posible, pero entiendo que estas cosas pasan, no te preocupes. Te agradezco igual la aclaración, porque Lucas me decía que tenía problemas con internet. Entonces, bueno, el privilegio terapéutico está permitido en algunas leyes de algunos países, pero bueno, en el nuestro en particular no está contemplado. O sea, el paciente tiene que expresar su deseo de no conocer la información sanitaria o tiene que ser más o menos claro. De cualquier forma, cuando veamos paciente terminal, vamos a ver que hay algunas excepciones a esto, ¿sí? Y la interconsulta, el derecho a recibir la información sanitaria por escrito para poder tener una segunda opinión. No tenemos derecho a ofendernos porque el paciente quiera una segunda opinión. Es un derecho que el paciente tiene y no se lo podemos negar. Y si el paciente nos pide, lo mínimo que le podemos entregar es una copia de la historia clínica. El paciente nos puede pedir un resumen de la historia clínica, no estamos obligados a hacerlo, pero sí una copia de la historia clínica, ¿sí? Y me parece conveniente hacerlo, me parece que es válido hacerlo. Y salimos de nuevo y entramos. Vamos a la hoja siguiente y vamos a hablar de qué es exactamente la información sanitaria, ¿sí? Porque en realidad, ¿qué es lo que le tenemos que dar al paciente cuando hablamos de que tiene derecho a la información sanitaria? Es lo que decíamos antes, la información clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, ¿sí? De su estado de salud, de los estudios que le tenemos que hacer, de los tratamientos, todo esto está en el material, en realidad es una copia, prácticamente es una copia textual de la ley, todo esto que yo les estoy dando. Lo ordené un poquito para que sea más comprensible, pero básicamente lo que hay en el material es lo mismo, y si entran, hay una página en internet que es, no me acuerdo ahora, es bueno, después se las paso bien porque tiene todas las leyes argentinas, uno las puede buscar, todo lo que uno quiera, necesite, y es muy clara y es muy fácil de acceder. Decía que, bueno, que encontramos toda la información relativa a su estado de salud, ¿sí? Las distintas opciones, alternativas terapéuticas, las posibles complicaciones, etcétera, etcétera. Y esta información es del paciente,
¿sí? O sea que si nosotros le tenemos que brindar esa información a terceros, tenemos que tener autorización del paciente para darla, salvo que el paciente no esté en condiciones de recibirla y entonces vamos a tener que recurrir a aquellos que representan al paciente, o su representante legal, su abogado, por ejemplo, o su tutor o curador en caso de un paciente incapaz, o en caso de que el paciente no esté consciente y sea un paciente capaz, al cónyuge, ¿sí? O a la persona que conviva con el paciente en condiciones conyugales, aunque no esté casado legalmente o no esté en una unión civil legal, y las personas que eventualmente estén a cargo del paciente si este no está en condiciones, y familiares hasta cuarto grado, que son, ahora después lo vamos a ver detallado, pero que son básicamente los padres, los hijos mayores de 18 años, los hermanos mayores de 18 años, ¿sí? Y los abuelos, iba a decir los abuelos mayores de 18 años, los nietos mayores de 18 años también, ¿sí? ¿Qué pasa con el ¿Se trabó o solo a mí? Se te No, se ahora. quedó Claudia. Claudia, Ya había dicho igual que le estaba funcionando mal. sí, sí. No sé si se enteró porque cambió de diapositiva. Ahí Claudia, creo no se te escuchó, ¿eh? Ya he vuelto, ya estoy de vuelta, ¿sí? ¿Me reciben bien? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Cambié de red a ver si funciona un poco mejor esta, ¿eh? No es tan rápida, pero a ver si funciona. Disculpen, ¿sí? Les preguntaba, les decía, no sé si llegaron a escuchar lo que les preguntaba, ¿qué es para ustedes el consentimiento informado? No. ¿Saben qué es el consentimiento informado? Sí, es la planilla que te hacen firmar cuando vas a hacerte alguna intervención o algún tipo de práctica. A mí me ha pasado eso, por ejemplo, y te hacen Bien, firmar la práctica que te van a hacer, que en general el médico, si tiene buen criterio, te la deja llevar antes en una de las consultas, vos te la llevas a tu casa, la lees, y la siguiente vez o el día que te haces el estudio ya la llevas firmada y completa y todo eso. Ujú. Bien, en realidad está muy bien lo que estás diciendo, pero la planilla que te hacen firmar en realidad es la evidencia concreta del consentimiento informado, ¿sí? Porque en realidad el consentimiento informado sería la expresión fehaciente que el paciente da de su consentimiento para un determinado procedimiento, sea diagnóstico, terapéutico, la administración de una medicación, etcétera. Pero está bien porque solemos llamar consentimiento informado al papel, pero el papel es simplemente la evidencia concreta de que ese proceso de información al paciente se ha llevado a cabo, ¿sí? Digo esto porque en realidad el consentimiento informado es necesario siempre para cualquier procedimiento. Cuando nosotros le damos una medicación al paciente, le decimos, señora, acá le hago la receta, tome esto 3 veces por día, el paciente tiene que consentir para eso, ¿sí? Y tiene que estar informado de lo que le estamos dando. Pero hay ciertos casos en los cuales es necesario que haya un consentimiento concreto del paciente. ¿Ustedes saben en qué casos tiene que el consentimiento informado tiene que ser en un papel firmado por el paciente? En caso de que haya riesgos. Cuando haya un riesgo de vida o importante, por ejemplo, sí. ¿En qué otros casos le hacemos firmar al paciente o les han hecho firmar a ustedes como pacientes? Vos lo mencionás, para una cirugía, dice Macarena, efectivamente, en caso de una cirugía. Y hay un caso más donde el paciente tiene que firmar su consentimiento. ¿Saben cuál es? Anestesia, cuando te ponen anestesia.
Eso para la cirugía Está incluido. cuando está incluido, porque por ahí si te hacen una anestesia local para una cosa, tal vez ni siquiera te lo pidan, para una extracción odontológica, por ejemplo. A mí me lo hicieron Pero para una endoscopía. para una endoscopía, claro, por el riesgo, ¿sí? Por el riesgo de vida. Endoscopías o colonoscopías que van con anestesia por el riesgo que te involucra, con anestesia general, quiero decir, por el riesgo que te involucra. Pero básicamente está englobado dentro de los procedimientos de riesgo. Y el otro sería la internación. Cuando, si ustedes alguna vez se internaron, por ahí recuerdan que les hacen firmar que consienten a papá, papi, pipí. Pero básicamente lo que involucra el consentimiento informado es la declaración que el paciente hace de estar dispuesto de voluntad suficiente después de haber recibido información clara, precisa y adecuada sobre cómo está su salud, qué es lo que le están proponiendo hacer, cuál es el procedimiento, la medicación, la internación, etcétera. ¿Por qué se lo pedimos? ¿Por qué le indicamos esto? ¿Por cuáles serían los beneficios que esperamos? ¿Cuáles son los riesgos que puede tener? ¿Sí? Muchas veces no se le informa al paciente, por ejemplo, efectos colaterales, porque pensamos que el paciente se va a asustar y no va a querer tomar la medicación. Y la verdad es que puede ser que se asuste y no quiera tomar la medicación, pero tiene derecho a hacerlo, a asustarse y no querer tomar la medicación, ¿sí? Porque si no, lo que estamos haciendo es ser paternalistas con el paciente y decir, nosotros sabemos mejor que usted se va a asustar, déjenos que nosotros decidamos. Y la verdad es que no es lo que dice la ley, y no es lo que dice la teoría de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Entonces, esa información la tenemos que dar, obviamente, dentro de los razonables límites que nos permite el tiempo de la consulta, la capacidad de comprensión del paciente. Acá me dice Flavio cómo se hace cuando el paciente está desacordado, como en accidentes. No alcancé a leer, pero presumo que te referís a cuando el paciente no está consciente, no está en condiciones de decidir. Entonces, en ese caso, tenemos que recurrir o a los representantes del paciente, o si no tenemos a quién recurrir, va a ser una de las excepciones al consentimiento informado, ¿sí? Pero en principio, si el paciente no está en condiciones de tomar una decisión, vamos a recurrir a los representantes del paciente. Y acá nos enumera, en la pantalla ustedes ven una cantidad de cosas que pide para recibir, para informar al paciente en el caso del consentimiento informado. Obviamente que va a depender mucho del estado de salud del paciente. No es lo mismo que le demos un antibiótico para una angina bacteriana a que tengamos que hacer un tratamiento quimioterapéutico para un paciente que tiene un cáncer avanzado. Naturalmente no va a ser la misma información, ¿sí? Acá, no sé si lo llegan a ver, si lo alcanzan a ver, un ejemplo de un consentimiento informado que me había afanado del hospital en su momento. Simplemente nada, después le saqué fotocopias, no fue un acto delictivo, para poder mostrárselo. Yo no sé si se alcanza a ver porque justamente como lo fotocopié, pero lo que dice el doctor Mengeche, lo controlo, hay que completarlo ahí, digamos, con los datos del paciente, me ha especificado la naturaleza, en este caso es un consentimiento para procedimientos quirúrgicos, pero bueno, tiene ciertas características que son las que pide la ley. El consentimiento informado no puede ser lo que a nosotros se nos canta, tiene que responder justamente a lo que dice esta ley, como en el caso de este consentimiento informado, ¿sí? Bueno, seguimos. Lo que decíamos antes, es obligatorio que sea por escrito, excepto en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Esto me olvidé decirle, aquellos que implican riesgo de vida, las cirugías y las internaciones. En el resto de los casos, el consentimiento informado puede ser verbal, salvo, acá dice, la revocación, cuando un paciente nos ha autorizado un procedimiento y no quiere, se arrepiente y dice, no, mire, yo no lo quiero hacer. Bueno, le voy a pedir que usted me firme que no lo quiere hacer porque yo ya, digamos, porque yo necesito
evidenciar que yo le ofrecí a usted ese tratamiento que es tan importante. Por ejemplo, cuando un paciente se va de la guardia, decide, mire, yo me tendría que quedar internado, pero no quiero, yo me voy a ir. Bueno, señor, me tiene que firmar que usted se va, revoca su consentimiento para la atención que le estamos brindando y se va por propia voluntad, ¿sí? No le podemos decir al paciente, no, usted de acá no se va. Podemos recomendarle que no se vaya, pero no lo podemos retener porque sería una privación ilegal de la libertad, ¿sí? Entonces, el paciente nos firma para probar que nosotros le hemos recomendado que se quede, y también en el caso del rechazo de tratamiento por condiciones incurables, irreversibles y terminales, como decíamos antes, le vamos a pedir también que el paciente lo aclare para eximirnos a nosotros de la responsabilidad por no haberle brindado el tratamiento. ¿Para qué otras cosas necesitamos el consentimiento del paciente? Si queremos usar su historia clínica para fines académicos, por supuesto lo vamos a hacer con carácter anónimo, pero necesitamos la autorización del paciente. Claudia, ¿puede ser que con eso a veces no te pidan autorización? Porque a mí me ha pasado que, no sé, ecografías o algo, que cuando me llega el mail me dice, usted está participando para fines académicos, pero no te piden autorización. Puede ser, pero te están informando. O sea, si yo no querría, tendría que decir, no, gracias. Tenés derecho a decir, no quiero que mi información personal sea utilizada con fines académicos. Tenés el derecho. Y deberían pedirte autorización. Te están avisando, pero deberían pedirte tu autorización. Las excepciones, las que decíamos antes, que en realidad lo que la ley dice es que tenemos que ser cuidadosos e interpretarlas con carácter restrictivo, es decir, usar las excepciones lo menos posible, y son esas dos: el grave peligro para la salud pública, ¿sí? Por ejemplo, la información de COVID es obligatoria para el médico, para quien hace el diagnóstico, la información del HIV es obligatoria, a salud pública, digo, ¿no es cierto? No ponerla en el diario, pero sí informar a salud pública, aunque el paciente no quiera, ¿sí? El médico lo tiene que informar. Las enfermedades de transmisión sexual son de información obligatoria a salud pública, ¿sí? Y la otra es la que ustedes con muy buen criterio dijeron: cuando hay un peligro para la salud, la vida del paciente, y el paciente no está en condiciones de dar su consentimiento, ni hay un representante o un familiar que pueda darlo, el médico tiene la opción de tomar la decisión que considere mejor para el paciente, acorde al principio de beneficencia, ¿sí? Bueno, la decisión de aceptar o rechazar un tratamiento, obviamente que puede ser revocada. El paciente dice, mire, no quiero recibir este tratamiento, y después dice, mire, cambié de idea, quiero recibirlo. En tanto se mantengan las mismas condiciones, el médico puede aceptar esa revocación tranquilamente. Y si las condiciones no se mantienen y el médico no la va a aceptar, tiene que consignar los motivos por los cuales no lo hace. Y esto, bueno, las directivas anticipadas que considerábamos antes, el paciente tiene derecho a decir, mire, yo por anticipado no quiero que me reanimen si tengo una condición terminal y es irreversible, no quiero reanimación, o en caso de que, digamos, esté en condiciones terminales, no quiero asistencia respiratoria mecánica o cualquier otra medida que sea artificial, como decíamos antes. Tiene todo el derecho a hacerlo y puede rechazar cualquier tratamiento, sea paliativo, sea preventivo. Dice, bueno, no sé qué vamos a prevenir en alguien que esté en condiciones terminales, porque en realidad las directivas anticipadas las toma el paciente o las da el paciente cuando estima que puede no estar en condiciones de expresarlas en el momento en que sean necesarias, ¿sí? Pero se deben hacer ante escribano público o en un juzgado de primera instancia con 2 testigos, ¿sí? Para que tengan validez. Se pueden, por supuesto, revocar cuando el paciente quiere, porque son su propia decisión.
tiene que ser mayor de edad y obviamente no acepta las prácticas eutanásicas. Si un paciente hace una directiva con un pedido de eutanasia, el médico no la va a considerar, hace de cuenta que no existe, ¿sí? Porque en nuestro país la eutanasia no está aceptada, no está permitida. Bueno, también la ley 26.742 agrega que ningún profesional que haya cumplido con las directivas de esta ley es punible, ¿sí? Por ningún motivo, por las cosas que, digamos, por las actitudes derivadas de estas leyes. No se lo puede castigar por aceptar una directiva anticipada de un paciente. Pongamos que la familia del paciente hace juicio porque no se lo reanimó cuando había una directiva anticipada en regla del paciente. El profesional actuante no es de ningún modo posible de ser castigado ni penalmente, ni civilmente, ni económicamente, ni de ninguna manera, ¿sí? Bueno, esto re importante, la historia clínica, más allá de los detalles que vamos a expresar, es importantísimo que ustedes sepan que la historia clínica es necesaria y es el único documento que nos protege a los médicos, ¿sí? De defender nuestras actitudes. Siempre hagan la historia clínica, aunque tengan poco tiempo, aunque tengan sueño, aunque sea un plomazo. Hagan la historia clínica, escriban de una manera clara y legible, porque lo que no se entiende no sirve, ¿sí? Y fundamenten sus decisiones clínicas. Es la única arma que van a tener para resguardarse legalmente durante su práctica clínica, ¿sí? Traten de grabárselo en el cerebro a fuego, ¿sí? Porque después, por más que tengamos seguro de mala praxis y todos los abogados del mundo, si no completamos debidamente una historia clínica como corresponde, el seguro nos va a decir, señor doctor, usted en su póliza puso que aceptaba a cambio de completar la información como corresponde, no la tiene, embrómese. Así que, por favor, cuídense escribiendo en la historia clínica, ¿sí? Como dice ahí, es un documento obligatorio, la historia clínica, foliado, completo, cronológico, donde tiene que constar toda la actuación que los profesionales y auxiliares de la salud realizamos para el paciente. Puede ser una historia clínica informatizada. Hoy en día hay programas que están hechos para que la historia clínica sea, digamos, inviolable, que tenga un buen nivel de seguridad y por otro lado que sea, no sea modificable, porque el tema de la historia clínica es que uno puede escribir una cosa y después borrarla y poner otra, y eso no es aceptable como una historia clínica legal. Por eso es conveniente usar esos programas que permiten, digamos, una vez que se escribió, lo que está escrito queda ahí, ¿sí? Lo cual quizá implica que uno después no la va a poder modificar, pero también implica que lo que uno haya puesto ahí nadie lo va a poder modificar, ¿sí? Entonces eso es una protección. Por eso les decía, escriban, fundamenten, pongan las cosas como corresponden. Si no lo pudieron hacer ese día, lo harán al día siguiente, pero háganlo, ¿sí? La titularidad, el titular, a partir de esta ley de vigencia a partir del 2009, el titular, el dueño de la historia clínica es el paciente. Antes era la institución, el médico, ahora es el paciente el dueño, y la institución o el médico privado son depositarios de ese bien que es del paciente, ¿sí? Y uno no le puede negar al paciente la historia clínica, por eso tenemos que ser cuidadosos en lo que escribimos en la historia clínica. Tenemos que ser cuidadosos en todos los ámbitos. Hoy en día que vivimos en un mundo donde todo lo que hagamos o digamos queda grabado, filmado, registrado para siempre, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Tengan cuidado, sobre todo cuando hablan acerca de un paciente. Entonces, el titular es el paciente y si el paciente nos pide, lo ideal es por escrito que lo pida, pero en realidad ni siquiera tiene que pedirlo por escrito. Digo, lo ideal es por escrito porque si un paciente nos pidió por escrito,
nos pidió en un correo electrónico, en un WhatsApp, etcétera, ya está, el pedido es oficial y no podemos negarnos, pero en realidad ni siquiera hace falta que lo pida, como es de él el paciente, hay instituciones que directamente le mandan la historia al paciente, ¿sí? Directamente. Depende obviamente de la especialidad en salud mental, por ahí hay información que es más delicada y que hay que ser cuidadoso en cómo se le expresa, como si uno le estuviera escribiendo para el paciente, ¿sí? Entonces, dentro de las 48 horas, y menos todavía si es una emergencia, hay que entregársela. No es legal negarse a eso. ¿Qué es lo que se pone en la historia? Lo van a aprender más adelante, pero bueno, todo. La fecha de inicio, los datos del paciente, los datos del profesional, cuando uno escribe tiene que firmar y sellar, la escritura tiene que ser clara, las abreviaturas que se usen y los diagnósticos tienen que ser aceptados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Se acuerdan que hablamos? Creo que hablamos, ¿no? Del CIE 10 y 11 del Manual de Enfermedades, accidentes, lesiones y causas de muerte. ¿Se acuerdan? De la Organización Mundial de la Salud, ¿no se acuerdan? ICD o CIE, causas de enfermedades y de enfermedades, lesiones y causas de muerte. Bueno, tiene códigos y demás que son universales, porque a veces el el paciente tiene un JPQ, y yo no sé lo que es un JPQ porque no es una abreviatura universal. En cambio, si el médico pone un IAM, un infarto agudo del miocardio, sí es una abreviatura de uso común. Pero hay muchas abreviaturas que no lo son y que uno cuando lee la historia no entiende lo que quiso poner el profesional, el colega, ¿sí? No solo va todo lo que hicimos nosotros, sino también lo que hacen todos los médicos y profesionales de la salud se tienen que agregar a la historia clínica en lo posible, fundamentando las decisiones clínicas que se han tomado, las medicaciones que se administraron, los procedimientos que se efectuaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Unicidad. En cada establecimiento la historia clínica tiene que ser única. Todavía hay muchos lugares que tienen una historia para cada servicio. Eso no es legal, ¿sí? Inviolabilidad. Bueno, todo dentro de lo posible, ¿no? La informática ha permitido que sea más fácil preservar y cuidar la historia clínica porque no se pierde, pero también ha hecho que sea un poco más fácil acceder a ella, ¿sí? Porque en realidad todos los sistemas son hackeables y son accesibles, lo cual no es muy importante en el caso de la mayoría de los pacientes. La mayoría de nosotros no tenemos nada que ocultar, ni tenemos mucha cuestión con nuestra intimidad, pero en algunos casos, y cuando ustedes sospechen que por algún motivo ese paciente puede ser riesgoso que su información llegue a ser accesible, a lo mejor es preferible escribirla en papel y no en la computadora, ¿sí? Bueno, a quienes tienen acceso a lo que decíamos antes, ¿sí? El paciente, su representante legal, el cónyuge o la persona que vive en unión conyugal, aunque no esté casada, del mismo sexo, de distinto sexo, los herederos forzosos, etcétera, etcétera, y los médicos y otros profesionales de la salud, del mismo modo que los familiares, con autorización del paciente, ¿sí? O sea, en realidad el único que puede acceder sin autorización a la historia es el paciente o un juez, ¿sí? Nadie más. Todos los demás tienen que tener autorización a menos que no sea posible. Si no, le damos a este recurso para la información de todo tipo, que es el habeas data, ¿sí? Si en 48 horas a mí no me dan la historia clínica, yo puedo pedirle a un abogado que haga una habeas data que en jurisdicción nacional no tiene costo, no se paga. Bueno, sanciones, etcétera, eso no nos importa, pues no somos abogados, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Es un plomazo, pero sí, es importante que lo sepan. Sí, claro. Bueno, vamos entonces, tenemos tiempo, hemos hecho un récord, a pesar de prender y apagar la pantalla todo el tiempo. Vamos a ver la ley de salud mental. Vamos ahí a la presentación. Claudia. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta de la sedación, ¿cómo se llama? Sedación paliativa. ¿La sedación paliativa? Sí. ¿Cómo funciona?
Bueno, eso, espérate que dice Lío, por supuesto, como siempre. Ahí está. Con respecto a la sedación paliativa, no, pero, de Montres, finalizar. Con respecto a la sedación paliativa, lo vamos a ver igual cuando veamos paciente terminal, precisamente, pero la sedación paliativa es el empleo de distintos fármacos en las concentraciones y dosis suficientes, o en las combinaciones y dosis suficientes como para que el paciente no experimente sufrimiento cuando está en una condición terminal, ¿sí? Generalmente se la llama también sedación de agonía porque generalmente se recurre a ella cuando ya el estado terminal está muy avanzado, el paciente está por morir y realmente ya no tiene sentido que esté consciente porque el estado de conciencia le va a ocasionar mucho sufrimiento, ¿sí? Entonces, en ese caso, se informa a la familia y se decide esta sedación paliativa para que el paciente no sufra. Lo que pasa es que la sedación paliativa puede llegar a acelerar el momento de la muerte, lo cual legalmente está aceptado. Se habla del concepto de doble efecto, que cuando uno está buscando un efecto beneficioso y ese efecto beneficioso puede traer una consecuencia negativa, de todas maneras lo que se acepta es justamente la intención de evitar el sufrimiento del paciente. De hecho, incluso la Iglesia presentó creo que es una encíclica, aceptando la posibilidad de la sedación paliativa, aunque acelere el momento de la muerte, porque en realidad lo que está haciendo es tratar de evitar sufrimiento. Igual todo esto es material que les vamos a dar cuando veamos el tema, ¿sí? No sé si esto respondía a la pregunta. Sí, pero, Sí. o sea, ¿lo puede solicitar el paciente o solo tiene que ser una decisión de los médicos? La sedación paliativa en realidad es una práctica común en nuestro medio porque está autorizada por la ley y es muy común que cuando el paciente está muy grave y ya no está, digamos, en condiciones de tolerar los síntomas que tiene, se lo seda. Generalmente utilizando morfina, a veces se pueden usar otras medicaciones, y la decisión del momento es una decisión que toma el médico porque básicamente es clínica, pero se le conversa con la familia, por supuesto. Lo que pasa es que la familia lo que menos quiere es que su familiar sufra. Así que muchas veces la familia pide la sedación paliativa incluso antes de tiempo, antes de que realmente ya haya llegado a la opinión profesional el momento en que no se puede evitar el sufrimiento si no es durmiendo al paciente, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. No, por favor. Ahí vamos. A ver si lo podemos. ¿Se ve como presentación o se ve como ventanita? Como ventanita. Claro, no iniciaste todavía. Pero se ve bien. No, claro, porque cuando. Bueno, igual como ventanita se veía muy mal. No, se ve. No, se ve. Se ve bien, déjalo como ventanita. Lo dejo como ventanita porque a mí me gusta más poder verlos a ustedes mientras hablamos. Bueno, la ley de salud mental en realidad lo que busca es garantizar el acceso de todas las personas a la atención en salud mental y por otro lado que se respeten los derechos de las personas con padecimientos mentales. O sea, es una ley que involucra mucho el tema de los derechos humanos, ¿sí? Que en realidad es un tema que por mucho tiempo estuvo cuestionadamente al alcance de las personas con padecimientos mentales. Muchas veces no se han respetado los derechos de las personas con padecimientos mentales. Entonces, la ley de salud mental busca las dos cosas: el acceso a la salud mental para todos y el respeto a los derechos humanos de las personas que tienen patologías mentales.
Por supuesto que esto de salud mental o patologías mentales, con la salvedad que ya hemos hecho en otras clases, lo mental y lo físico está todo mezclado, no se refiere a que sean patologías solo psicológicas, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos? Nuevamente, bastante obvios. La protección de la salud mental. Profe, no estás compartiendo ahora. No Por estoy si- compartiendo. No. Ah, perdón. Gracias por avisarme. Yo también tengo derecho a la salud mental. O al apoyo de mis pocos recursos. Vamos ahí. Entonces, la protección de la salud en todas las personas, el pleno goce de los derechos humanos a las personas con padecimientos mentales, tiene jerarquía constitucional, se deriva de una serie de declaraciones y de convenios internacionales. Algunos, ustedes saben que muchos tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, y en el caso de estos la tienen, ¿sí? Por ejemplo, los principios rectores para el desarrollo de la atención en salud mental en las Américas, la declaración de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y mejoramiento de la salud mental. Ustedes fíjense de qué años son todas muy viejas, tienen 30 años, ¿sí? Y sin embargo, estamos bastante atrasados en que realmente estas orientaciones se puedan llevar a cabo, ¿sí? En forma concreta en nuestro país. No se llevan en forma concreta en Cava, que es la ciudad más próspera de nuestro país, difícilmente se pueden llevar a cabo en otros lugares, ¿no? También es muy interesante la definición que esta ley hace de lo que es la salud mental. Define la salud mental como un proceso, y si bien no la describe, no dice qué es, pero sí dice que está vinculada no solo a factores biológicos y psicológicos, sino a factores históricos, socioculturales, económicos, ¿sí? Es muy interesante esto, porque cómo podemos estar sanos, por ejemplo, si pertenecemos a una etnia discriminada, por ejemplo, ¿sí? O vivimos en condiciones socioeconómicas muy desaventajadas, por ejemplo. O sea, hay una serie de factores que hacen a la salud mental indefectiblemente, ¿sí? Y por otro lado, tiene que ver con una construcción social que concrete los derechos humanos y sociales de todas las personas, ¿sí? Es una definición claramente desde el punto de vista social y sociológico, ¿verdad? Se debe presumir capacidad en todas las personas son legalmente capaces, a menos que se ponga en evidencia y se certifique lo contrario, ¿sí? No se puede diagnosticar en salud mental sobre la base de cuestiones políticas, socioeconómicas, religiosas, culturales, raciales, o la falta de conformidad con expectativas familiares o sociales, ¿sí? Orientación o identidad sexual. Esto es muy importante porque los diagnósticos en salud mental históricamente han sido muy bien aprovechados por cuestiones políticas, ¿sí? Los delirios reformistas en la Unión Soviética stalinista, por ejemplo, los opositores tenían delirios reformistas. Hay como ejemplos que son hasta grotescos. Por ejemplo, la población africana en la época de la esclavitud tenía una enfermedad que era la drapetomania, la enfermedad de la fuga, ¿sí? O sea, no se fugaban porque querían ser libres, estaban enfermos, ¿sí? Entonces es muy importante, desde estos ejemplos que son como extremos, pero ha habido a lo largo de la historia y sigue habiendo, uno ve muchas veces que si alguien no se ajusta demasiado a las expectativas, se empieza a hablar de patología psiquiátrica. Entonces hoy en día, no solo en nuestro país, sino en el mundo, bueno, en las sociedades más desarrolladas del mundo, podemos decir, se trata de evitar que los factores culturales o sociales influyan en los diagnósticos psiquiátricos, ¿sí? La persona haya recibido tratamiento psiquiátrico implica
presumir incapacidad, ¿sí? Es bastante común cuando alguien va a una guardia, es un paciente psiquiátrico, ¿no? ¿Sí? Y en la exigencia de atender a muchos pacientes y atenderlos rápido, muchas veces estos pacientes no los tiran para afuera, y muchas veces ni siquiera hay psiquiatras o psicólogos que atiendan a esos pacientes en las guardias clínicas, lo cual es un problema para el médico y es un problema para el paciente, por supuesto, también. ¿Qué otras cosas? Bueno, la incorpora explícitamente a la adicción como una patología que requiere atención y no discriminación, ¿sí? Y que el Estado instrumente los medios para que la atención sea brindada adecuadamente. Esto va paralelo a la Ley Nacional de Adicciones, ¿sí? ¿Qué más? La incapacidad legal debe ser determinada por un equipo interdisciplinario. El antecedente de una patología psiquiátrica no implica incapacidad legal ni tiene nada que ver con la incapacidad legal, ¿sí? Muchas veces la gente tiene temor incluso, bueno, algunos pacientes quizá extremadamente ansiosos, temor de que se enteren en las obras sociales que tienen una patología psiquiátrica y que eso llegue a oídos de sus empleadores, por ejemplo, cosa que sería absolutamente inadmisible desde el punto de vista legal, pero además legalmente no se puede considerar que una patología mental sea una presunción de incapacidad. Bueno, el ámbito de aplicación, todos los servicios públicos y privados de salud en general. ¿Cuáles son los derechos de las personas con padecimiento mental? ¿Sí? Esto es muy largo, es bastante presumible, todo lo que ustedes entienden, el acceso a la atención en salud mental igualitario, equitativo, con los mejores elementos científicos del conocimiento, ajustado a principios éticos, con la alternativa más conveniente y que menos restrinja su libertad, con el acompañamiento de sus familiares y de sus seres queridos en todo lo posible, con los elementos de su identidad cultural y personal presentes, ¿sí? En caso de internaciones involuntarias y de tratamientos involuntarios, el derecho a revisión y a tener un abogado y a estar como supervisados por el órgano de revisión, que ahora vamos a ver qué es, en un ambiente seguro, resguardando su intimidad, respetando su vida privada, el derecho a sus elecciones, etc. Vamos de vuelta. Lo mismo que decíamos antes para el paciente en general, a tener información sobre su estado físico, los tratamientos que reciben, el consentimiento informado, que en caso de no comprender lo necesario, tener sus representantes o familiares que puedan hacerse cargo de la toma de decisiones, participar en la toma de decisiones dentro de sus posibilidades. Pues, ¿se acuerdan cuando hablábamos de ética, el respeto? Que el paciente, incluso el paciente con dificultades intelectuales o mentales, sea participado de de los tratamientos que está recibiendo y tenga posibilidad de preguntar y de expresar su opinión, ¿sí? A consentimiento informado para investigación, a tener asistencia espiritual y religiosa, ¿sí? Lo que venimos como charlando, que la enfermedad mental no sea considerada como inmodificable, ¿sí? Bueno, todas estas cosas que ustedes las pueden ir leyendo y que son bastante obvias y elementales. ¿Qué pasa con la modalidad de abordaje en salud mental? La atención tiene que ser multidisciplinaria, ¿sí? Tiene que haber, la atención en salud mental no es solamente un psiquiatra o solamente un psicólogo, obviamente depende del cuadro y de la necesidad del paciente, pero tienen que incluir a distintas profesiones, servicios sociales, acompañantes terapéuticos, orientación, no me sale la terapia ocupacional, ahí está, terapeutas ocupacionales, musicoterapeutas, arteterapeutas, hay un montón de disciplinas que se han desarrollado para el trabajo en salud mental y que son muy valiosas e importantes.
Obviamente la atención fuera de internación en todo lo posible, fortalecer los vínculos sociales y familiares, el obvio consentimiento informado. Habla mucho de que se promueva la inclusión de la salud mental en la comunidad, ¿sí? La internación, bueno, que después vamos a ver que tiene que ser en hospitales generales en lo posible, pero sobre todo que haya tipos de dispositivos para integración de las personas con padecimientos mentales en la sociedad. Obviamente, si no hay trabajo para la gente que no tiene diagnósticos en padecimientos mentales, mucho más difíciles en aquellas que los tienen, y sobre todo si tienen hechas trámites de discapacidad laboral, ¿no es cierto? El tratamiento farmacológico como un tratamiento para el paciente, no para dejar tranquila a la familia o a los cuidadores, ni como un castigo, ¿sí? Bueno, esto es importante también, es algo que introdujo la Ley de Salud Mental, y es que todos los profesionales están, de grado en este caso, están en condiciones de ocupar cargos de conducción y gestión de servicios e instituciones. Yo les presentaba al doctor Villera el otro día, les decía que el doctor fue jefe de un servicio, del servicio hospitalario en el Instituto Lanari, del Servicio de Salud Mental, durante más de 25 años, y fue uno de los, si no fue el primero, yo creo que fue el primero, pero si no uno de los primeros psicólogos en ser jefes de un servicio de salud mental hospitalario, ¿sí? La Ley de Salud Mental legitima esto y dice que cualquier profesional de grado puede gestionar un servicio de salud mental. Y esto es importante porque realmente es así. No es que porque uno puede hacer una receta puede ser un buen jefe de servicio, ¿sí? Hay como cierta cuestión de la jerarquía médica que no tiene mucho fundamento en la realidad. Y es importante que la ley esto lo legitima, aunque los hospitales siguen siendo hegemonía médica, ¿sí? Pero lo importante es que puede integrar conocimientos de las distintas disciplinas de la salud mental y que sea idóneo para la gestión, por supuesto. Y los profesionales en salud mental que forman el equipo tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud, cosa que, bueno, tampoco existe a nivel de los médicos en ningún aspecto, ¿no? Bueno, la internación, que este es un punto polémico y complejo de la salud mental, el tema de la internación, se la toma como un recurso extremo, digamos, por las características restrictivas, se entiende que en lo posible hay que tratar de evitar la internación siempre que sea posible, ¿sí? Que nunca tiene que ser para resolver problemáticas que no son clínicas, como los pacientes que han quedado prolongadamente internados en los hospitales de salud mental porque no tienen vivienda, porque no tienen familia, etcétera, ¿sí? Cuando una persona se interna con consentimiento, ¿sí? Con el consentimiento que debe estar, digamos, cuando nosotros le planteamos a un paciente una internación psiquiátrica, el paciente tiene que comprender lo que le estamos planteando y tiene que dar su consentimiento. No sirve que le digamos que lo vamos a llevar a un hotel a descansar, por ejemplo, ¿sí? Cosa que yo he visto pacientes que les decían que iban a un hotel a descansar y después estaban internados contra su voluntad, lo cual es terrible, es un avasallamiento de los derechos del paciente, ¿sí? Entonces, si el paciente da su consentimiento, tiene que comprender claramente la situación, como cualquier consentimiento informado, y dentro de las 48 horas de la internación, un equipo de la institución tiene que evaluarlo para ver si realmente se justifica. Tiene que haber la firma de 2 profesionales, uno de los cuales tiene que ser sí o sí psicólogo o psiquiatra, ¿sí? O sea, los psicólogos también pueden internar, cosa que la mayoría de los psicólogos ni siquiera sabe, ¿sí? Bueno, si la persona que se interna no comprende la situación y no está en condiciones de dar su consentimiento, se tiene que considerar una internación involuntaria, ¿sí? Y si la persona que consintió internarse en algún momento pierde la capacidad de comprender lo que está pasando, sea por la enfermedad o por el tratamiento, también pasa a ser una internación involuntaria, ¿sí? La persona que se ha internado voluntariamente se puede ir cuando quiera. Esto es importante
aclararlo, porque muchas veces los pacientes, por ejemplo, un paciente depresivo que está en algún tipo de riesgo y uno le propone una internación, tiene el temor de que después si se quiere ir no va a poder, ¿sí? Hay que aclararle que el paciente se interna cuando quiere y se va cuando quiere, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las justificaciones para una internación involuntaria. De todas maneras, lo que plantea la ley es que cuando una internación voluntaria se extiende más de 2 meses, el equipo le tiene que informar al órgano de revisión y al juez, y el juez tiene que evaluar si se siguen cumpliendo las condiciones para una internación voluntaria o no. Si hay una cuestión social que está prolongando la internación, el Estado debería tener programas sociales que resuelvan esa situación. En nuestro medio hay pocas casas, lo que se llaman casas de medio camino, que son casas donde las personas que han estado internadas empiezan a vivir para empezar a rehabilitar su conexión social, laboral, etcétera. Viven varios pacientes en una misma casa, con alguna supervisión, ¿sí? Pero en términos generales pueden salir, ir y venir como quieren, empiezan como a tener una organización de vida, etcétera, y se va como logrando una reinserción social gradual, ¿sí? Obviamente esta ley sanciona si el consentimiento para una internación fue obtenido o mantenido con dolo, o no se cumplió la información a los organismos correspondientes. Vamos a ver qué pasa en el caso de la internación involuntaria, ¿sí? Esto es horrible, la voy a agrandar un poco porque me parece que no se ve nada, ¿no? Ahí se ve un poquito mejor. ¿Me escuchan? No cambió. Se ve bastante chiquito, sí. Ah, ¿se ve chiquito? ¿No se ve grande? A ver. Tiene. Esperen. A ver, ¿no se veía más grande recién? No, o sea, para todo el texto que tiene, como que no se lee tan claro. Ah, es mucho texto, está bien, sí, entiendo. Bueno, ahora se los voy a sintetizar un poquito en cuanto vea cómo demonios. ¿Qué hice? No sé qué. Claudia, ¿vos después nos podrías subir a Facebook estas diapositivas y las anteriores también? Sí, no hay problema. Igual es lo mismo que está es lo mismo que está en el material, ¿eh? No hay, porque es la ley, en realidad no hay mucha historia de fondo en esto. Lo que estamos comentando es la misma ley. Bueno, les sintetizo un poquito. En realidad me fui. Ay, Dios. Les decía que la internación involuntaria se considera un recurso excepcional y en realidad hay solo 2 motivos razonables para una internación involuntaria, que es la peligrosidad, o sea, el riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. No hay otro motivo para una internación involuntaria que no sea el riesgo cierto e inminente, lo cual es algo que clínicamente se tiene que evaluar. Hay parámetros para evaluar el riesgo que una persona implica para sí o para terceros. Muchos pacientes con riesgo para sí o para terceros se internan voluntariamente, están de acuerdo voluntariamente en internarse. Es raro que haya que hacer una internación involuntaria, que por ahí tiene que ver con algunas, perdón, un segundo. Perdón, un poco de ruido, que tiene que ver les decía que las situaciones de riesgo cierto inminente con internación involuntarias a veces tienen que ver con presentaciones familiares por personas que están como en crisis de consumo, ¿sí? Que están consumiendo drogas de una manera descontrolada y que realmente por ahí están en la calle y no saben dónde están, o aparecen, o han robado, o han agredido a alguien. Son como situaciones muy puntuales, pero muchas personas que tienen cuadros depresivos, con ideación suicida, con impulsos autolesivos, aceptan la internación, y personas que tienen temor de no poder controlar sus impulsos y tornarse agresivos también. Si no, todos los pacientes se niegan a una internación. Pero bueno, es un recurso extremo y tiene una serie de garantías para la protección de los derechos de los pacientes. En primera instancia, cuando una persona es internada en forma involuntaria, la institución tiene 10 horas,
nada más para informar al juez, ¿sí? Y al órgano de revisión. El juez tiene la posibilidad de pedir informes que amplíen la información y tiene un lapso muy breve de 3 días para decidir si confirma la internación, pide información ampliatoria o pide un peritaje, o niega la internación si considera que no se dan las causas necesarias para hacerla. Y en el plazo de la primera semana de la internación, el órgano de revisión tiene que estar avisado. Ahora vamos a ver cómo se conforma el órgano de revisión, pero esta ley fue la que generó que se hiciera este órgano de revisión para cuidar y resguardar los derechos de los pacientes en salud mental en general, pero básicamente en la internación. Todo paciente que es internado en forma involuntaria o sus representantes tienen derecho a un abogado, ¿sí? Y si la persona no puede pagar un abogado, el Estado se lo tiene que proporcionar, ¿sí? Y el defensor puede incluso solicitar la externación. Obviamente eso va a requerir, y muchas veces se arman discusiones entre el órgano de revisión, los psiquiatras tratantes, el abogado defensor, ¿sí? No siempre están todos de acuerdo, aunque la idea es beneficiar mejor los intereses del paciente. Las medidas de alta, de externación, de alta transitoria no requieren autorización del juez. Ustedes fíjense que lo que pide la ley es que el juez autorice a que el paciente quede restringido en su libertad, no a que quede liberado, ¿sí? Apenas cesa la situación de riesgo inminente, el equipo tiene que externar al paciente o transformar la internación en una internación voluntaria, ¿sí? O sea, le pueden decir al paciente, mire, usted ya se podría ir a su casa. Nosotros consideramos que sería bueno que se quede un poco más de tiempo. El paciente decidirá, ¿sí? Si un paciente está internado, el juez como máximo cada 30 días tiene que pedir informes, ¿sí? Para ver cómo sigue la cosa. Y si pasaron 3 meses, hay que pedir una evaluación de un equipo independiente para que evalúe si realmente esa internación involuntaria debe continuar o no. Y si hay discrepancia, se opta por el criterio menos restrictivo, dice la ley, ¿sí? O sea, ustedes fíjense cómo la intención de la ley es justamente proteger lo más posible los derechos del paciente, ¿sí? ¿Se entiende esto que vamos hablando? Bueno. Sí. Por otra parte, la ley de salud mental prohíbe la creación de nuevos hospitales monovalentes, neuropsiquiátricos, internaciones así monovalentes, y entiende que se tengan que ir externando de a poco los pacientes hasta el cierre definitivo y hasta que sean reemplazados por otro tipo de dispositivos. Porque en realidad es cierto que la enorme mayoría de las internaciones crónicas psiquiátricas son por problemas sociales, familiares, habitacionales, etc. Y plantea la internación en hospitales generales y no se puede excusar porque se entiende discriminación. Obviamente hay ciertas circunstancias en que los hospitales generales no brindan los recursos adecuados para una internación psiquiátrica, lo cual suele ser un problema porque cuando se interna una persona, por ejemplo, por riesgo suicida en un hospital general, el hospital le pide a la familia un acompañamiento permanente, lo cual muchas veces genera como un estrés a los recursos familiares y a las familias y un empeoramiento de los vínculos, ¿sí? No es muy fácil a veces como alternativa. Plantea algo muy interesante esta ley, es que aquellos profesionales que sospechen alguna situación de trato indigno o inhumano o de limitación a la autonomía del paciente la tienen que denunciar. Están obligados a denunciarlo y son pasibles de sanción si no lo hicieran, como cómplices. Lo que dice la ley es que informarle a alguien jerárquicamente superior no alcanza si la situación no se modifica. O sea, si uno ve que maltratan a un paciente
o que el paciente se quiere ir y no lo dejan, o cualquiera de estas cosas, tiene que informarlo, y si lo informa un superior y la situación no se modifica, tiene que denunciar. Las denuncias pueden ser anónimas, o sea, se protegen los datos, no es que pueden ser anónimas, sino que se protegen los datos, la confidencialidad de quien hizo la denuncia para no poner en riesgo su trabajo, ¿sí? Esto es importante que los integrantes de los equipos lo sepan, porque muchas veces la gente no sabe qué hacer con esto, qué hacer frente a estas situaciones, ¿sí? Bueno, las derivaciones, bueno, simplemente, pues, esto es interesante en el caso de que por ahí a veces se derivan pacientes a lugares lejanos, porque la atención en esos lugares es mejor, que sería la única razonable causa para una derivación, y muchas veces se lo aísla del entorno. Entonces lo que pide es que se garantice que haya un acompañante, que las dos instituciones de proveniencia y destino estén informando si es una internación involuntaria, etcétera, ¿sí? Bueno, Ministerio de Salud tiene que informar, tiene que incrementarse, esto es casi gracioso, se tiene que incrementar las partidas presupuestarias hasta un 10%, esto a pocos creo que era hasta 2 o 3 años después de que se promulgó la ley, que fue en 2012, creo que no llega al 10% ni en chiste el presupuesto de salud mental, y mucho al 10% del presupuesto de salud, que tampoco llega el presupuesto de salud a los valores que tienen que llegar. Pide que el Ministerio de Salud informe a las universidades, a los centros hospitalarios, que se inste a las distintas provincias a incorporar los planteos de la Ley de Salud Mental. Se supone que cada 2 años se tiene que hacer un censo para relevamiento de las personas internadas, planes de prevención, de reinserción social, etcétera, etcétera, de todo lo que estuvimos hablando. Y el órgano de revisión, yo les comento, ustedes saben que hay un Ministerio Público de la Defensa. ¿Escucharon hablar del Ministerio Público? El Ministerio Público es un organismo nacional que incluye al Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Que son todos los fiscales nacionales, bajo la dirección del Procurador General de la Nación. Seguramente escucharon hablar del Procurador General de la Nación porque hubo muchos despioles con la Procuradora General, etcétera. Entonces son por ahí más conocidos por los problemas que por las buenas funciones o por las funciones. Entonces tenemos un Ministerio Público que incluye al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público de la Defensa incluye a los defensores nacionales y está bajo la dirección del Defensor General de la Nación. Antes los defensores eran parte del Poder Judicial, ahora forman parte de este ente autárquico que se autodirige, digamos, y son más independientes del Poder Judicial de la Nación. Dentro de lo que es el Ministerio Público de la Defensa está el órgano de revisión. Este órgano de revisión está formado por gente del Ministerio Público de la Defensa, por gente del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, por gente de la Secretaría de Derechos Humanos, por asociaciones de usuarios y familiares y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, y también por asociaciones de profesionales y trabajadores de la salud, ¿sí? Y es el que se ocupa de justamente proteger los derechos de los pacientes para que sean cumplidos de la mejor manera posible, tanto como mencionábamos antes, en las internaciones involuntarias, como el hecho de que se proporcione asistencia en salud mental a todas las personas, ¿sí? Esto realmente no siempre se cumple, obviamente requiere cambios culturales en los países para que estas cosas se vayan dando, culturales y económicos. Los países como el nuestro, que no tienen un desarrollo económico adecuado, evidentemente necesitan mucho más tiempo para poder ir conformando estas situaciones, ¿sí?
Bueno, básicamente, y simplemente para terminar, un par de modificaciones complementarias que se hicieron en el Código Civil, que tienen que ver, por un lado, con la declaración de incapacidad, ¿sí? Acá es contradictorio porque dice literalmente, la declaración de incapacidad requiere un examen interdisciplinario de facultativos. Si es interdisciplinario, porque facultativo se le suele decir a los médicos, no sé a qué se refiere con facultativos, o gente que hizo la facultad, pero en realidad tiene que haber, lo hacen médicos psiquiatras, la declaración de incapacidad, que son forenses, son psiquiatras forenses, o psicólogos también forenses. Y la declaración de incapacidad, a diferencia de como era antes, no es absoluta, alguien no es capaz o incapaz. Se trata de ver de qué cosas no es capaz y de qué cosas sí es capaz para limitar lo menos posible la libertad de las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden decir que no es capaz de manejar grandes sumas de dinero, pero que sí puede manejarse con pequeñas sumas para su vida cotidiana, por ejemplo, para proteger el patrimonio de la persona, pero no limitar su libertad más de lo necesario, ¿sí? ¿Se entiende? Y el otro artículo que se revisa es el que tiene que ver con la internación involuntaria que decíamos antes, ¿no? El control judicial de las internaciones involuntarias. Lo que antes explicamos, ¿sí? Que antes había otros causales de internación involuntaria y ahora solamente el riesgo cierto inminente para sí y para terceros. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Profe, Bueno, sí. Un paciente con enfermedad mental grave que tenga tendencia suicida, en ese caso sí estaría bien que se interne en un hospital especializado en psiquiatría, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, si vos me preguntás mi opinión como psiquiatra, yo creo que seguramente es mejor por varios motivos. Por un lado, porque los hospitales psiquiátricos tienen una infraestructura ambiental más segura, ¿sí? Yo recuerdo una paciente con ideación suicida que se internó cuando yo estaba en el hospital por ahí empezando, en la primera época. La paciente la llevaron a la habitación, que era una habitación compartida de 3, con una hermosa ventana en la calle. La señora se acercó a la ventana y se tiró por la ventana. Entonces, se salvó, felizmente se salvó, estuvo muchísimos meses internada con cuadros de fracturas múltiples muy graves, pero bueno, salió adelante y evolucionó favorablemente, pero la verdad es que con unas rejas en las ventanas se hubiera evitado todo ese problema. Entonces, por un lado, el tema de los hospitales no tienen a veces la infraestructura edilicia para una internación psiquiátrica y por otro lado no tienen actividades. La gente que está internada en un hospital general está en la cama. Entonces, para un paciente psiquiátrico estar encerrado en una habitación o restringido a una cama todo el día no es muy bueno. Entonces, por ahí en un hospital psiquiátrico hay terapia grupal, hay terapia individual, hay salas comunes, se puede fumar, hay un montón de cosas que en un hospital general no hay. Esta es mi opinión personal. La ley lo que dice es que hay que desmanicomializar y hay que sacar los centros de internación. Igual hay modalidades de internación mejores que los manicomios o que los neuropsiquiátricos tradicionales, más del estilo de comunidad terapéutica, donde se privilegia mucho más lo social. Pero esto no está del todo determinado en la ley, ¿sí? Claro, sí. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, si les parece, nos tomamos 10 minutitos, respiramos hondo, etcétera, y nos encontramos. ¿Cómo ustedes ya armaron las salas para los distintos grupos? ¿No? Sí, ¿No? sí, armamos. Sí, los grupos tipo para... ¿Armaron salas de Meet o de Zoom o algo de eso? Sí, está todo. Sí, están subidas en el Facebook. Están subidas las salas, yo vi el grupo, pero no vi las salas. Hace un ratito. Recién subí todo.
son unos genios absolutos y totales. Fantástico. Bueno, entonces, si les parece, nos tomamos 10 minutitos, empiezan a reunir y yo empiezo a ir grupo por grupo. ¿Está bien? Claudia, hay un par de grupos que eran pocos y los iban a dividir. Sí, eso. Sí. Me parece Así, bien, ya creo saben que era el cuál 8 y tienen el que 9. sumar. Está bien, yo ahora cuando entramos entro primero a esos dos grupos y les pido que se unan. ¿Sí? O si me esperan un segundito, esperen, porque yo tengo acá la listita de los grupos. A ver, porque todos tenían 6, 7, incluso un 8, pero no, son el 11, el 12, el grupo 11 tiene 4 personas y el grupo 12 tiene 3 personas. ¿Les parece si El los grupo 5 juntamos? también. El grupo 5 tiene... Espera. El grupo 5 tiene 4, tenés razón. ¿Hay algún otro grupo chiquito? No El lo vi, grupo el 5 me 4, Claudia. Somos El 5. 4 también. Sí, el grupo 4 somos 5. Habías dicho, Claudia, si no separarnos. Poner el 5, que es el mío, Claro, sí. somos pocos, entonces ni siquiera elegimos el tema ni nada, o sea, no hablamos más. Porque decimos que nos Claro, tenés razón, pero a ver, el grupo 4 son 5, el grupo 5, claro, es el que íbamos a separar, el grupo 5, ¿verdad? Claro. Que son 4 personas. Bueno, lo que Y si podemos no, unir el hacer grupo es... 4 y 5. Claro, también. Pero ahí ya quedarían 9. Nosotros en el grupo 14 somos 6 nada más, porque se nos bajó una. Claro, yo les diría que por ahí 2 personas del grupo 5 se unan al grupo 4, que tiene 5 personas, ¿sí? ¿Les parece a Candela y a Nair pasarse? ¿Están Candela y Nair? Sí, yo, del 5. Espera, ¿vos sos quién? Espera, porque... Ay, perdón. Nair. Nair está. Perdón. ¿Quién habló? Discúlpenme porque estoy viendo el grupo y no veo la Estamos hablando de Nair. Nair. Nair, está bien. Nair, ¿podrías pasarte al grupo 4? Sí, sí. ¿Y Candela da Corso está? Sí. ¿Te parece bien pasarte al grupo 4 también? Dale. Y entonces, Micaela Gallardo y Juan Segundo Fernández están. Juan contestó Juan por Segundo sí. ¿Y Micaela estás? Micaela no está. Bueno, le avisan en todo caso. Yo les pido que se pasen. ¿Cuál era el grupo que quedaron 5? Que me dijiste que una chica se bajó. El 14. El 14. Entonces les pido a Juan Segundo y a Micaela que se pasen al grupo 14 y los grupos 11 y 12 los juntamos en uno, ¿está bien? Perfecto. ¿Cómo es el apellido de Micaela? Así le podemos comunicar en el grupo. Micaela es de... Espera. Gallardo, Micaela Gallardo. Perdón, Bueno, perdón, a Claudia. ver. Sí, Guillermo. Ahí le comento que compartí el link del grupo 4 en el grupo general. ¿Me escuchaste? Perfecto, dale, bárbaro. Acá me dice Georgina, en el grupo 13 también somos 5. Bueno, en principio trabajan 5 y si sobra alguien más de algún grupo, queda un